Mis amados, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente un domingo más. Sean todos bienvenidos. Le doy la bienvenida a los que nos verán a través de las redes sociales. Preparémonos para continuar lo que iniciamos hace 8 días. Te decía hace un momento, vamos a guardar la continuidad del agradecimiento a Dios, lo que era Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18, que debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. Hoy continuamos con el perdón. Entonces, hoy vamos a conocer varias razones por las cuales yo debo perdonar, no debo guardar rencor. Quiero que busquemos nuevamente el pasaje de Efesios del apóstol Pablo en el capítulo 4, versos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Yo quiero que pongas mucha atención en lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque es importante que nosotros podamos caminar como Dios quiere. Si ya lo tienes, te ruego de favor, ponte sobre tus pies nuevamente. Y le vamos a dar lectura a este pasaje. Lo que dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Lo que está diciendo es, enójate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque la falta de perdón es tan grave, Señor, que abre avenidas a nuestro enemigo, quien es astuto, y él se encarga de poner las trampas para que nosotros caigamos cuando, Señor, no tenemos una relación contigo. Te ruego, Dios, que a través de tu palabra nos fortalezcas para poder nosotros comprender y poder ser librados de las artimañas del diablo. Sé, Señor, que tú con nosotros, ¿qué importa lo demás? Por eso te pido gracia para poder hablar a mis hermanos y que esta semilla yo la pueda sembrar en el corazón de ellos. Que sea una tierra fértil, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y para tu gloria yo he orado, Señor. Amén. Siéntate un momento. Yo quiero darte razones por las cuales debemos perdonar. Y una razón importante, quien ofende a una persona en realidad ofende a Dios. Quien ofende a otra persona ofende a Dios. Decíamos que la ofensa, o mejor dicho, que el perdón es soltar, es liberarnos de la ofensa sin guardar enojo, rencor, odio, resentimiento. Obviamente todo eso nos lleva a la amargura cuando se guarda en el corazón. Entonces nosotros debemos perdonar sin guardar el enojo ni nada que pueda en nosotros darle una oportunidad al diablo. Entonces, quien ofende a una persona en realidad ofende a Dios. Vamos nosotros a entenderlo. Yo quiero para esto que me ayuden y que abras tu Biblia en la pantalla, que nos trajeron la Biblia, que vayamos al libro 2 de Samuel, en el capítulo 11, y vamos a darle lectura a los primeros, me parece que son 5 versículos. Libro 2 de Samuel, en el capítulo 11, los versos 1 al 5. Vamos a darle lectura. Dice la Escritura, si ya lo tienes por ahí: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel a que destruyeran a los amonitas, y sitiaron a Rabá.
pero David se quedó en casa en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, es hija de Eliam, es mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Betsabé se embarazó y le envió a decir a David: estoy embarazada. Wow. Vamos a estudiar, a entender qué es todo esto, qué hay dentro de todo esto. Por principio de cuentas, yo me preguntaba, ¿quién era aquella mujer que David quedó locamente, ¿cómo puedo decir?, atraído por ella? Una mujer muy hermosa, que la vio bañando, andaba en la azotea y como en aquellos entonces nada más la casa real era la que tenía doble piso. Entonces vio a esta mujer que se bañaba. ¿Quién era esta mujer tan hermosa que enloqueció a David? Dice la escritura en el verso 3 que era hija de Eliam y que era mujer, esposa de Urías Eteo. ¿Quién eran estos hombres? Si nosotros adelantamos le damos una vuelta a las páginas y encontramos el capítulo 23 de este mismo libro de segundo de Samuel, entonces vamos a encontrar en el verso 8, capítulo 23, verso 8, que dice que estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Entonces yo recorro y voy al 34, capítulo 23, verso 34 de este libro segundo de Samuel, y dice que el verso 34, que Elifelet, hijo de Asabai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita, Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. Y en el 39, dice Urías Eteo era también de los valientes de David, dice 37 por todos. ¿Quiénes eran estos valientes de David? Eran la escolta real de David. Hemos escuchado que aquí el presidente trae sus escoltas. Pues ahí también David traía sus escoltas. Era la fuerza real de Israel en aquel momento, que tenían el cuidado de David, que inclusive daban su vida por él. Entonces, dice que Eliam era hijo de Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Regresamos un poquito al capítulo 15 y en el verso 12, y ahí nos da la razón de quién era Ahitofel. Capítulo 15, verso 12, y dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, consejero de David. Ahora podemos darnos cuenta qué hizo David. Por principio de cuentas, Eliam y Urías eran los valientes, eran los escoltas, eran los guerreros, eran aquellos que dieron su vida por él, que daban su vida por él. Y que precisamente el abuelo de Betsabé era Ahitofel, consejero de David. Pero le mandan decir, cuando él pregunta ¿quién es Betsabé? Y aquellos mensajeros les dicen: ¿quién es Betsabé?
Y a él, como podríamos decirlo hoy, le valió. Él dijo, me gustó, tráiganmela. Como él era el rey, el que lo mandaba todo, tráiganmela. La trajeron a él, se metió con ella, la dejó embarazada, y cuando ya la dejó embarazada le dijo, ya vete a tu casa. Ella regresó a su casa y le mandó decir posteriormente que estaba embarazada. Porque obviamente en el momento de la intimidad pues, no se sabía si había quedado embarazada o no. Pero al poco tiempo que ella se dio cuenta que estaba embarazada, le manda a decir a David, estoy embarazada. ¡Wow! ¿Cómo se sentiría David en ese momento? Sabiendo que le había fallado a sus valientes, a sus guerreros. Sabiendo que le había fallado a aquel consejero que trabajaba para él, que le daba precisamente los mejores consejos para que él pudiera caminar en su reino. Me imagino a David pensando, ¿qué debo de hacer? Ya sé, como Urías andaba en la guerra, porque acordémonos que su ejército estaba en guerra, lo manda a llamar y le dice a Joab, a través de otro mensajero, mándame a Urías. Y cuando llega a la presencia de David Urías, en ese momento le pregunta por los asuntos que había en la guerra. Y ya una vez que eso sucede, entonces le dice, vete a tu casa, descansa y ya mañana nos vemos. Pero nuestro Dios no le permitió que su maldad fuera cubierta. Urías no fue a su casa, sino se quedó a dormir esa noche en la casa del rey con los siervos de su señor, con los siervos de David. Otro día temprano en la mañana le mandan decir a David, llega alguien, le dice, Urías no durmió en su casa. ¿Cómo? Y lo manda a llamar, ¿y por qué no fuiste a dormir a tu casa? Porque Dios no se lo permitió, le hubiera de haber dicho. Entonces dijo, ¿por qué no fuiste a dormir? Pues si vienes de camino cansado. Y dice, mira lo que dice el verso 11 del libro segundo de Samuel en el capítulo 11 del libro segundo de Samuel. Dice lo que responde Urías. Dice, esto desde luego se lo respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor y Joab, los siervos de mi señor, en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow. Dios estaba en medio. No le permitió que su atrocidad fuera cubierta. Urías no fue a dormir a su casa. Entonces David le dice, bueno, quédate hoy todavía, ya mañana te regresas a la guerra, obviamente. Entonces llega la hora de la comida y ¿qué sucede? Porque aquí lo narra, lo embriaga, lo invita a comer, pero lo embriaga. Dijo, embriagándolo voy a hacer que vaya a su casa a dormir, pero Urías no lo hace. Él vuelve, ya borracho como estaba, vuelve y se queda con los siervos de su señor como lo hizo la primera noche. Entonces, como no lo hace, lo envía nuevamente, pero no lo envía con las manos vacías, le redacta una carta diciéndole, mandando a Joab a través de esa carta, ponlo en lo más recio de la batalla para que muera. Imagínate nomás todo lo que estaba haciendo David, un pecado tras otro estaba llevando. Y así lo hace Joab, porque el rey manda, bueno, entonces lo puso en lo recio de la batalla y Urías murió. Le manda decir nuevamente el mensajero que envía a Joab, le dice, Urías ha muerto como tú has querido. Cuando Betsabé conoce la noticia de que Urías se había muerto, hace duelo, hace luto. Pero mira lo que dice el verso 27 de este libro segundo de Samuel. Pasado el luto, dice, envió David, 11:27.
Pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿A quién? A Betsabé. Porque hizo luto esta mujer. Le dolió que su marido hubiera muerto. Y pasado ese tiempo, dice la Escritura, que entonces David la mandó traer a su casa y la tomó como su mujer. Wow. Pero dice el verso 27, y le dio a luz un hijo. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David hizo fue desagradable ante los ojos del Señor. ¿Cuánto tiempo pasó de su fechoría inicial que desencadenó pecado tras pecado hasta que nació el niño? Mínimo 9 meses, ¿no? Mínimo 9 meses. Ese tiempo logró ocultar su pecado David. Quizás a lo mejor fueron más, yo no lo sé, porque no establece la Biblia cuánto tiempo, pero al menos 9 meses logró ocultar su maldad, su pecado. Logró burlarse de Dios, sí. Logró burlarse de los hombres, aquellos guerreros que ofrecían su vida por él también. Los engañó a todos, pero hubo una persona a quien no lo engañó. Porque dice la Escritura que los ojos del Señor contemplan toda la tierra y le da a cada uno lo que merecen sus acciones. Segunda de Crónicas 16:9 nos dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para dar a cada quien lo que merecen sus acciones. Entonces, lo que hacemos, ¿tú crees que lo desconoce nuestro Dios? Entonces, esto sucedió y le dio un hijo. Sí, logró ocultar un tiempo su pecado, silenció su boca para no confesar su maldad, pero no logró ocultar su dolor. No logró ocultar su dolor. Por lo tanto, escribe el Salmo 32 en los versos 3 al 6. Mira lo que escribe David en el Salmo 32 en los versos 3 al 6. Y debemos estar atentos, porque esto lo escribió posteriormente a su maldad con Betsabé y con el asesinato de Urías. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí está. Van a aparecer ahí en la pantalla también este pasaje que yo creo que es importante que todos conozcamos. Salmo 32, en los versos 3 al 6. Dice, escúchame, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, dice. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dijo, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Pero quiero leértela en la versión Nueva Traducción Viviente. Escúchame, por favor. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gimió todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije,
confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Esto lo escribe David porque estaba sufriendo tremendamente. Ocultó su pecado que solamente él conocía delante de Dios. Pero no pudo ocultar su dolor. David, al no confesar su pecado, su maldad, estaba desesperado porque comenzó a debilitarse y a decaer. Y en realidad él decía, a través de estos pasajes del Salmo 32, estos versos del Salmo 32, mi dolor es tan intenso, dice, que consume mi salud y mi energía. Es un fuego en mis huesos. Yo creo que muchos hemos estado padeciendo de esa manera, porque no hemos confesado nuestra maldad y la enfermedad física muchas veces es la que nos está consumiendo, y no puede ser nada más la enfermedad física. Quizás hasta las deudas, quizás trabaja y no rinde. ¿Por qué? Porque no tengo una relación transparente con Dios. ¿Por qué? Porque no he querido revelar la maldad de mi pecado, no le he querido confesar a Él. Y David, mientras no confesó, se estaba consumiendo en vida, porque él mismo lo relata. Mis huesos son un fuego, lo que estoy sufriendo. Es un dolor tan intenso, decía. Me estoy consumiendo. Mi salud se está yendo. Por eso decía, como agua se evapora en el calor del verano. Por eso es importante, tú que tienes esa relación con Dios, si hay algo que tú tengas que confesar, tienes que ir a Él y ponerte a cuentas con Él. Todos tenemos que estar a cuentas con nuestro Dios, porque eso es lo que está aconteciendo. Yo quiero decirte una cosa: Dios no se hace de la vista gorda, y más ante el pecado cometido por sus elegidos, los castiga, los juzga con mayor severidad. Dios no se hace de la vista gorda. A quien ama, disciplina. Y si no entiende, le azota hasta que lo recibe por hijo. Entonces entendamos que la disciplina del Señor puede ser muy seria si no queremos nosotros ponernos a cuentas con Dios. ¿Es fácil burlarnos de Dios? Él todo lo puede y nosotros necesitamos de Él. Entonces, David mismo, quien nuestro Dios había dicho que era un hombre, un varón conforme a su corazón, cómo estaba siendo tratado por Dios. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? No hay más que ir a nuestro aposento y decir: Señor, ante ti confieso mi maldad. Y una confesión completa humilla el corazón de la persona que en ese momento entrega todas sus cargas. Por eso es necesario que podamos entenderlo. Cuando guardamos nosotros la falta de perdón, estamos ofendiendo a Dios. Y no tanto a la persona que nos ofendió o que pudimos haber ofendido.
Es necesario ponernos a cuentas con Dios. Los dolores, las penas que sufría David lo estaban destruyendo físicamente, su conciencia lo afligía, no tenía paz. Yo quiero decirte, si de verdad tú quieres el perdón de Dios, acepta, reconoce tu culpa, reconoce tu culpa y confiesa. Si tu orgullo no te lo permite, serás juzgado de manera diferente, serás juzgado con mayor severidad. Por eso necesitamos nosotros confesar la culpa, el hecho de nuestro pecado. Desenterremos el tesoro de Acán. Si te acuerdas de Acán, ¿no? El capítulo 7 del libro de Jueces. No voy a comentar de ellos, pero aquella codicia que tuvo Acán enterró lo que vio, lo que había prohibido Dios que ellos tomaran, y lo enterró bajo tierra. Entonces desenterremos el pecado, el tesoro de Acán, y saquemos a la luz nuestros pecados y entreguémoslos a nuestro Dios. Y verás que tú vas a sanar de muchos dolores. Acuérdate que Él es el único que sana las dolencias y el único que perdona el pecado. Entonces yo te animo a que podamos tener ese tiempo. Vete a tu aposento secreto y ahí entre Él y tú y Él, saca todo ese costal de basura que vas cargando, que ya no puedes, que ya no soportas. Pero entre Él y tú, ya no te estés consumiendo como lo hizo David. Empieza una vida nueva a partir de ahora. Solamente nuestro Dios puede hacerte criatura nueva cuando tú te pongas a cuentas con Dios. David fue confrontado porque aún no quería confesar. Fue confrontado por el profeta Natán. Regresamos al capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Los versos 7 a 13. Dice nuestro Dios dirigiéndose a David a través del profeta Natán: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor. Está hablando de Saúl. Y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué pues tuviste en poco mi palabra? Está diciendo nuestro Dios, está enfrentando a David directamente. Le está diciendo: si tú sabías lo que yo deseo de ti, ¿por qué no me obedeciste? ¿Por qué tuviste en poco mi palabra e hiciste lo malo delante de mis ojos? A Urías Eteo mataste, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo que ahora no se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Por lo que yo dice el Señor: ahora haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Wow, no se apartará el mal de tu casa, la espada dice, pero ahora yo haré levantar de tu misma casa ese mal. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré a pleno sol. Entonces dijo David, verso 12: pequé
contra el Señor, pequé contra Dios, aceptó su maldad. Y él dijo que en el verso 11, yo haré levantar sobre ti el mal de tu misma casa. Hoy sabemos que Amnón, Tamar y Absalón. Amnón era medio hermano de Tamar y Absalón, hijos de David. Aparentemente nos dice la escritura que Amnón se enamoró de Tamar, que era la hija de David, media hermana de Amnón. Pero no es así. Él miró con ese deseo de tenerla y a la fuerza la tuvo intimidad, la violó. Y después de eso el Señor hizo que la aborreciera a Amnón y la echó fuera. Eso llenó de odio a Absalón. Y por un tiempo consoló a su hermana y por un tiempo él guardó ese odio hasta esperar la oportunidad de matar a Amnón. Absalón posteriormente mató a Amnón y Absalón se rebeló en contra del rey al grado de que se proclamó rey también. Entonces estaba cumpliendo lo que nuestro Dios estaba diciendo. Haré levantar sobre tu misma casa el mismo mal. Y todo por su maldad. Lo que había hecho a los ojos de nuestro Dios era muy desagradable. Y no fue todo. Dice el verso 12 que el profeta Natán le dijo: nuestro Dios ha perdonado tu pecado. Verso 13: pero el hijo que te ha nacido morirá. ¿Te acuerdas que el segundo mandamiento en el capítulo 20 del libro de Éxodo? Ponlo por favor. Capítulo 20 del libro de Éxodo, en el verso 5, dice algo sumamente interesante e importante que tú y yo debemos conocer. Capítulo 20 del libro de Éxodo, en el verso 5, dice: porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está, mira, de los que me aborrecen. ¿Qué le dijo el Señor en el verso 10 del libro segundo de Samuel, en el capítulo 12? Porque has tenido en poco mi palabra, ahora la espada jamás se apartará de tu casa. Y porque tú lo hiciste, el hijo que te nació morirá. Cumpliéndose Éxodo 25. La maldad de los padres es visitada por nuestro Dios. Por lo tanto, todos aquellos que le aborrecen los tendrá en cuenta en ese sentido. Wow. ¿Qué piensas, amado? ¿Qué piensas de lo que has escuchado el día de hoy? ¿Tú crees que podemos engañar a nuestro Dios? Lo que este hombre llamado David hizo en secreto, Dios lo tenía en cuenta. Porque Él ve cada paso que damos. A Él no lo podemos engañar. Tenemos que entender que estamos aquí porque queremos estar bien con Él. Entonces hoy yo te animo a que tú vayas a la presencia del Señor y puedas ponerte a cuentas con Él. Él escribió en el Salmo 51 lo que había dicho en el verso número 13 del capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Pequé contra Dios. En el Salmo 51, en el verso 4, también es un salmo que escribió después de su confesión al Señor, de su maldad, su atrocidad cometida con Betsabé, así como Urías y demás, Eliam y Aitofel. Él dijo: contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora tú serás reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Negarnos a perdonar es complicado. El perdón te libera de muchas situaciones. Ya no sigas cargando con todo eso. El enojo, la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, el deseo de venganza, la amargura, la frustración, la soledad, la tristeza, todo eso te lleva a que tú le abras la puerta a una invasión de demonios. Tu casa puede estar de esa manera, pero si tú te pones a cuentas con Dios, en ese momento estás cerrando la puerta. Dice el apóstol Pablo, no le demos oportunidad al diablo, no olvides sus artimañas, que Él está presto para atacar, para destruir, porque Él vino a matar, robar y destruir y lo está cumpliendo. Él no tiene ninguna fuerza, ningún poder sobre tu vida cuando las puertas de tu corazón están cerradas. Pero si tú las tienes abiertas, entonces tiene mucha fuerza y poder para destruir. Esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que perdonar. Y me acuerdo de aquel pasaje de Pedro, Mateo 18, 21 y 22, cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Ahí va a aparecer en la pantalla. Mateo 18, 21 y 22. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a aquella persona que me ofende? ¿Hasta 7? ¿Qué le dice Jesús? No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y hasta otras 70 veces 7. Y hasta otras 70. Es decir, debemos perdonar siempre. Nunca olvidemos que perdonar es un mandato de Dios. El perdón es un mandato de Dios. Después que Jesús enseña a sus discípulos y por lo tanto a nosotros cómo orar, aquella oración del Padre Nuestro, dijo Él en Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Esto es bien importante que tú lo recuerdes, que nunca se te olvide. Aquí está el mandato divino que nos da nuestro Dios. Mira, si perdonas a los hombres sus ofensas, nuestro Dios también te perdonará. Pero dice el 15, venlo, no perdonas, Él tampoco te perdona. Vas a consumirte como David lo hizo. Por eso es bien importante que entendamos. La falta de perdón te consume y te va a llevar a la muerte. La falta de perdón puede infartarte, puede llevarte al suicidio y al homicidio. Muchas veces les decía, hasta los juzgados con demandas de venganza. Por eso tenemos que entender nosotros que si tú vives en tu corazón con falta de perdón, lo único que vas a encontrar es la destrucción. David dijo, mi dolor es tan intenso que consume mi salud porque es un fuego en mis huesos. Acuérdate, a nuestro Dios nunca lo vamos a engañar. Y a ti y a mí nos conviene estar
a cuentas con Dios. Así que yo te animo, aparte, que cuando nosotros perdonamos, nos parecemos más a Dios, porque tenemos la enseñanza de Jesús, que hemos sido llamados para seguir su ejemplo. En la cruz Él perdonó, también nosotros debemos perdonar. Ya te perdonó Jesús. Cuando nosotros lo recibimos como Salvador y Señor, es que estamos diciéndole: Señor, soy pecador y por lo tanto, Señor, yo necesito de tu gracia, de ser lavado con tu sangre, porque ocupaste mi lugar. Entonces, decíamos también que cuando nosotros perdonamos, ya no violamos el sexto mandamiento. Quien no perdona, viola el sexto mandamiento. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 3:15: el que se enoja, el que aborrece a su hermano, es un homicida. Y Jesús dijo, se dijo a los antiguos: no matarás. Y que el que mata es culpable de juicio. Pero hoy te digo que el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. El que le dice tonto a su hermano es culpable ante el concilio, pero el que maldiga a su hermano quedará expuesto al fuego del infierno. Ahí está, Mateo 5:21 y 22. Yo te animo, amado, a que tú puedas entender la profundidad de todo esto. No te consumas ya en tu dolor, en tus problemas, sino todo lo contrario. Ahora levántate y vete a cuentas con Dios. Póstrate ahí como Él nos enseñó. Él mismo estaba ahí en el huerto, puesto de rodillas, su frente tocaba el suelo, de su frente caían gotas de sangre. Y Él decía: si he de dejar de beber esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su voluntad es que nosotros caminemos como Él. Y en este caso, si Él ya me perdonó, si Él ya te perdonó, ¿por qué tú no vas a perdonar? Acuérdate que la ofensa no es contra ti, es contra Él. Porque Él ya tomó mi castigo de mi maldad. Entonces ya no es contra mí, sino es contra Él. Porque las ofensas que hagan contra mí son insignificantes comparado con la ofensa que le hacen a Dios. Porque todos somos creación de Dios, pero hoy tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Entonces yo te animo a que a partir de ahora tú lo entiendas, y eso solamente tú lo puedes hacer. Yo no puedo hacerlo por ti. Ponerte a cuentas con Dios. Yo quiero que te pongas de pie. Y quiero que si tú has escuchado este pasaje, este mensaje de las Escrituras, de lo trascendente que es no perdonar, que en este momento te pongas a cuentas con Dios de verdad. Acuérdate, perdonar no es un sentimiento, porque nunca vas a sentir perdonar. Es una decisión, y hoy tienes que clamar con tu boca y decir las palabras: hoy perdono en el nombre de Cristo Jesús a esta persona que me ofendió, y declaro que ya no me debe nada. Pero tienes que hacerlo audible. Y si esa persona, quiero decirte, aún ya se murió, tienes que tener en cuenta que él ya fue juzgado por Dios, pero tu maldad sigue ahí en tu corazón. Hoy tienes que decir: Señor, hoy yo le perdono aún a esta persona y me libero de la prisión, del lazo que guardaba con él o con ella. Hoy tienes tú que decir, aunque haya muerto esa persona, tienes que romper ese lazo,
porque la vida sigue. Ellos ya murieron, si es que así sucedió. Pero si vive hoy, tienes que bendecir a esa persona, pero en voz audible, porque yo te digo que nuestro Dios lo sabe, porque conoce nuestros pensamientos. Pero el diablo no conoce nuestros pensamientos, y él tiene que escuchar que tú estás renunciando a él. Esa es la razón por la cual tú tienes que perdonar, para que tú rompas esas ligaduras de falta de perdón. Si no lo haces de esa manera, tú vas a seguir en esa prisión de dolor, porque te niegas a perdonar. Entonces hoy es el día. Cierra tus ojos y empieza diciéndole: gracias, Jesús, por tu amor, por tu sacrificio, por el perdón que me has dado. Tú me enseñas que debo perdonar. Yo quiero que me des las llaves para salir de esta prisión en que me encuentro. Te pido esa gracia. Hoy deseo ser libre, y hoy me libero, porque yo perdono a esta persona. Cita su nombre o sus nombres. Yo perdono a esta persona. Me libero del lazo que me amarra con ella. El daño que me causó lo llevo a los pies de la cruz, porque tú ya pagaste el precio de mi maldad. Ahora me reconcilio contigo, y al perdonar a esta persona, cita el nombre, ahora la bendigo en el nombre de Jesús. Y si no te conoce, Señor, envía a una persona que le pueda hablar de ti, para que, Señor, su alma no se pierda y pueda llegar a los pies de la cruz y pueda tener una relación contigo también. Sigue clamando. Si son varias personas, síguelas poniendo. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Ruego, Dios, Espíritu Santo, desciende en sus corazones, y tú, como el maestro que eres, Señor, redargúyeles, porque tú nos has dado libertad a través de la cruz, y esa libertad la sentimos, Señor, en nuestros corazones, y podemos caminar de la mano contigo, porque queremos ser esas nuevas criaturas que tú nos has hecho a través de la cruz, lavados con tu sangre preciosa, Señor, libres de toda condenación, libres de toda carga, de todo pecado. Señor, tú ya moriste por nosotros, y sé, Padre, que ahora que tú vives en nosotros, queremos, Señor, que nos des la fuerza para vencer, y que hayas roto esas ligaduras que nos ataban de la falta de perdón. Y ahora cierro la puerta, porque tú vives en mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Porque yo, Señor, te reconozco, como dijo aquella mujer llamada Marta: sé que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que ha venido al mundo, y ahora estás en mi corazón. Yo construyo un santuario para que tú puedas habitar en él, en el nombre de Jesús. Amén.